Vale. Bueno, pues la práctica que tocaba hoy es la estandarización. Bueno, esto hasta ahora hemos visto cómo se calculan medidas de frecuencia, o sea, medidas de frecuencia que de alguna manera te permiten ver la intensidad de un fenómeno, la mortalidad, la incidencia de una enfermedad, la prevalencia de una determinada condición de salud o de un comportamiento relacionado con la salud, como el consumo farmacéutico, ¿no? O estilos de vida, el consumo de tabaco, ¿no? Son temas que se pueden medir en términos de frecuencia de prevalencia o de incidencia, ¿no? O sea, se pueden medir generalmente desde esas dos ópticas. Y el tema es que, bueno, ¿y para qué sirve medir? Bueno, pues sobre todo para comparar, ¿no? O sea, realmente las medidas de por sí no sirven para mucho si no las comparamos, si no hacemos una relación, por ejemplo, estudiando los cambios en el tiempo, o sea, cómo evolucionan un determinado proceso. Pues no sé, la mortalidad está creciendo, está disminuyendo, estamos mejorando la incidencia de una enfermedad, no estamos, tenemos que comparar lo que ocurre en diferentes épocas o también comparar lo que ocurre en diferentes sociedades. ¿Tenemos nosotros mayor mortalidad que los ingleses o que los italianos? ¿O la incidencia de una determinada de la diabetes es igual en Andalucía que en el resto de España? Esas comparaciones es lo que le da, o sea, medimos para comparar. Sin medir por medir no tiene mucho sentido y por eso la importancia de que las medidas sean generalmente medidas relativas a la población, porque cuando comparamos cosas, pues no es lo mismo la población al final del siglo XX que al principio del siglo XX, ni la población de Andalucía con la de España. Entonces son medidas también generalmente en términos relativos. Las medidas basadas en tiempo, como las tablas de vida, son fáciles de comparar. Las otras, o sea, tienen ahí un... Pero bueno, las medidas basadas en frecuencias, como las tasas brutas, las tasas globales, tienen algunos problemillas, que es lo que vamos a ver hoy. O sea, a veces aparecen, digamos, cuando comparamos cosas, otros factores que distorsionan esas comparaciones. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se comparan cosas y cómo de alguna manera se pueden evitar las distorsiones producidas por lo que veremos que se llaman variables de confusión. Entonces, ¿y cómo se corrige? Y esa corrección es lo que estudio. Una de las posibles correcciones, hay más de una, pero una de las posibles correcciones son las estandarizaciones, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco la introducción. Entonces, bueno, lo primero, veremos los problemas de la comparación y esos problemas de la comparación, en particular los problemas del seco de confusión, que lo describiremos, diremos lo que es, y luego estudiaremos los métodos de corrección de la confusión en forma de estandarización de tasa, y veremos que hay fundamentalmente dos: la estandarización que llamamos directa o de tasas tipo, o indirecta o de población tipo. Y veremos esos ejemplos de esos dos sistemas y bueno, y por último pues terminaremos con algunos ejemplos más. Entonces ese es el guión de hoy, ¿no? Entonces lo que empezamos es, bueno, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué no es tan evidente la comparación? Bueno, pues todos sabemos que cuando comparemos una medida de frecuencia relativa, pues es importante que esa medida sea relativa, es decir, no tiene mucho sentido comparar los casos de COVID en Cataluña y en Madrid con los de Andalucía o con los de La Rioja o con los de Murcia, porque son poblaciones de muy distinto tamaño. Entonces, en todo caso, tenemos que comparar una medida relativa. Una medida relativa como puede ser pues el número de casos por millón de personas, ¿no? Entonces es una tasa, ¿no? Una tasa bruta, como ya os dije, una tasa cruda, pero en esa comparación pues están por lo menos evitando el efecto de tamaño. Entonces eso es una idea que bueno, generalmente hasta los periodistas saben, ¿no? Cosa que a veces es difícil por el tema de los periodistas. Pero lo que no sabemos, lo que no estamos tan habituados a pensar, es que cuando comparamos cosas hay otros factores, no solo el tamaño de la población, que pueden distorsionar estas comparaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. O sea, la existencia de otras variables que se distribuyen diferentemente entre las
poblaciones que comparamos y que hacen que lo que estamos comparando no dé resultados correctos. O sea, si nosotros, pues eso, queremos ver el riesgo de fallecer en dos zonas y comparamos, o sea, es un ejemplo, lo veremos sobre todo el tema de la edad, ¿no? Que es lo que vamos a ver a lo largo muchos de ejemplos van a ser relacionados con la variable de confusión edad. Comparamos una zona donde bueno, pues la mortalidad en una residencia de ancianos, haya o no haya COVID, con la mortalidad en un colegio. Evidentemente la mortalidad en residencia de ancianos va a ser muchísimo más alta que la del colegio. O sea, porque los ancianos, por las leyes de mortalidad esta por edad que hemos visto, tienen una mortalidad mucho más alta que los niños. Entonces, comparar la mortalidad de los niños que van al colegio con los ancianos que están en residencia, pues vamos, no tiene mucho sentido. No decir, hombre, estos ancianos están muy mal porque se mueren más que en el colegio. Eso es evidente. Pero puede ser que los ancianos de esa residencia están muy bien cuidados y tengan, sin embargo, una expectativa de vida muy alta en comparación con otros ancianos de otra residencia o de otra zona. Pero la comparación que estamos haciendo con los niños del colegio no impide verla. En este caso es evidente, ¿no? El motivo son composiciones por edad totalmente distintas y no podemos compararlas. Pero incluso cuando comparamos estructuras de mortalidad que no son tan distintas, o sea, como veremos, por ejemplo, pues no sé, tradicionalmente, por ejemplo, Andalucía a principios del siglo XX seguía siendo bastante más joven que por ejemplo, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Cuando comparábamos Andalucía con Castilla-León en tasas brutas, Andalucía estaba mucho mejor que Castilla-León. Ahora, cuando nos fijábamos en grupos de edad, las cosas no eran así. O sea, la gente de Castilla-León era generalmente más sana y se moría menos. Pero cuando hacíamos un indicador agregado parecía que que nosotros, aquí las cosas estaban chachifetén y no era así, no las cosas, ¿no? Entonces, en ese tipo de idea la gente generalmente no piensa, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, cuando a veces aparecen este tipo de motivos porque aparecen inconsistencias, cosas que no cuadran. Entonces, por ejemplo, esto es un dato, fijaros que es un dato un poco antiguo, del año 1994, pero bueno, lo tenía en una diapositiva antigua y era la única que tenía a mano. Y entonces aquí se comparaba, por ejemplo, la mortalidad en tasa bruta de los países de la Unión Europea y la mortalidad medida o sea, el indicador de mortalidad medida en tasa de mortalidad infantil. Entonces, los cuadros eran totalmente distintos. O sea, las dos eran de alguna manera una medida de los niveles de salud de la población. En teoría, si lo que os dije antes, si las tasas brutas fueran en poblaciones estacionarias, casi serían el inverso de la esperanza de vida. O sea, tendrían que recopilar o captar de alguna manera indicadores como una mayor o menor longevidad. Sin embargo, bueno, ya os digo que eso ahora no sirve porque las estructuras de cambios de esperanza de vida y de población son muy dinámicas y no se parecen, digamos, a esa población estacionaria teórica donde se puede afirmar eso que decíamos en la tabla de vida. Entonces, cuando comparábamos las tasas brutas con las tasas de mortalidad infantil, pues veíamos que países que en aquellos momentos tenían tasas de mortalidad infantil muy altas, como Grecia, Portugal o Irlanda, por ejemplo, Irlanda tenía una mortalidad bastante alta en el año 94. En aquel momento era bastante pobre, o sea, luego su PIB, su Producto Interior Bruto, ha mejorado mucho, sobre todo por la entrada en el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero en aquellos momentos, bueno, pues Irlanda era un país pobre, sin dentro del rango de los pobres, incluso más que España. Y cuando mirábamos sus indicadores de mortalidad eran muy buenos, pero su mortalidad infantil era muy mala. O sea, eso no cuadraba, ¿no? Y al contrario, Suecia, que era uno de los países con mejor calidad de vida, con más renta per cápita, con servicios sanitarios mejores, tenía una mortalidad infantil muy baja, pero una mortalidad muy alta. Entonces, estas cosas no encajaban. ¿Qué estaba? Pues lo que pasaba es eso, que aquí hay un factor de confusión que no estamos teniendo en cuenta. O sea, esto de aquí no nos servía para valorar la expectativa de vida, porque había un factor que ya veremos, ese factor, en este caso era la estructura por edad, lo que se llama el envejecimiento de la población, que nos distorsionaba las comparaciones cuando comparábamos tasas brutas. Entonces, bueno, eso es un efecto de confusión
O sea, es una medida de asociación de efectos. Bueno, aquí no hemos hablado todavía de medida de asociación, lo veremos mañana, pero la medida de asociación es una comparación entre dos medidas de frecuencia, realmente una resta o una división. Pero bueno, entonces cuando medimos el efecto por ejemplo, de una zona geográfica, comparar Suecia con Irlanda, intentar medir el efecto de vivir en Suecia, de vivir en Irlanda, aparece un valor de comparación que no es muy lógico. O sea, parece que Suecia está peor que Irlanda. Eso no encaja. Entonces, eso seguramente está confundido por una variable, que es una variable de confusión. Esa variable de confusión, que en este caso ya he adelantado, que es la estructura por edad, lo que hace es que da unas estimaciones de las tasas brutas que no cuadran con lo que intentamos medir. Nosotros con la tasa bruta intentamos medir de alguna manera la longevidad o los niveles de salud de la población, pero las tasas brutas no miden eso, porque hay un factor que lo está distorsionando. Si no existiera este factor, sí lo mediría. Eso al principio parece muy raro y parece confuso, pero los matemáticos lo conocen de hace bastante tiempo, o sea, conocen ese efecto de confusión y ellos le llaman de otra manera, lo llaman paradoja de Simpson, o también efecto Joule-Simpson, porque lo describieron dos matemáticos, que bueno, se llama como los dibujos animados, pero bueno, no es de los dibujos animados. Y bueno, en los cuales la paradoja de Simpson aparece cuando medimos el efecto entre dos variables. O sea, por ejemplo, aquí, esto sería la relación que hay entre dos variables. A ver si lo puedo coger con esto. ¿Ve? Tenemos la variable y, en este caso variable, aquí la hemos puesto como variable dependiente, la variable independiente X, y vemos el efecto que produce X sobre Y. Bueno, pues si lo medimos, o sea, si habéis recordado un poco de la recta de regresión, si midiéramos el efecto con estos 8 individuos que hay aquí, pues primero obtendríamos un valor de que la variable X tiende a descender el valor de la variable Y. Esta es la medición agregada. Si vemos la medición agregada, en general, cuanto mayor sea X, menor es Y. O sea, de hecho, si hacemos una recta de regresión y calculamos un coeficiente de correlación, sale negativo. Y eso, bueno, se ve gráficamente que está en la recta de regresión. Pero, sin embargo, si nos fijamos cómo están los datos, si hay una segunda variable que divide a la población, o sea, esa es la variable de confusión, en dos grupos, y calculamos las rectas de regresión en cada una de las variables, ponemos aquí, esto podrían ser hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Y esto sería la regresión de la variable X sobre Y sobre los hombres, que nos da esto, que es creciente, y está la curva de regresión pues sobre las mujeres o viceversa, ¿no? Entonces, cuando medimos el efecto en los estratos de la variable de confusión, el efecto es positivo. O sea, aquí los índices de correlación, las pendientes de la curva, son positivas, mientras que cuando lo medimos en el conjunto total son negativas. Esto es raro, pero es posible, es posible. ¿Y cuál es el efecto real? El efecto real es el que hemos medido en los dos estratos, en el estrato hombre y en el estrato mujeres. Pero la agregación produce un sesgo de confusión, produce una medición del efecto descendente cuando el efecto es ascendente. ¿Ves? Entonces esto, bueno, pues en este gráfico se ve muy bien lo cual es la paradoja de Simpson. Y tenemos que estar con mucho cuidado porque se da bastante. O sea, y no olvidamos de que esos factores de confusión existen y hay que tenerlos muy presentes siempre. ¿Y cuándo se da? Pues bueno, para que se dé, se tiene que dar estas tres condiciones. O sea, nosotros tenemos un factor causal y un efecto sanitario, por ejemplo, una zona de residencia o un sexo, está relacionado con la mortalidad o con una enfermedad. Entonces, aquí imaginaros, bueno, pues eso, que esta sería la variable que intentamos medir. Si hay un tercer factor, un confusor, que le llamamos, que no lo tenemos en cuenta, por ejemplo, el efecto de la edad, y ese efecto de la edad está relacionado con el factor causal, por ejemplo, la zona donde reside, y también está relacionado con el efecto que estamos midiendo, por ejemplo, la mortalidad.
cuando hay estas estructuras triangulares, se puede producir un seco de confusión. Y bueno, lo veremos con ejemplos, pero se tienen que dar estas condiciones. Si estas relaciones no se dan, no puede haber efecto de confusión. Tienen que dar las dos, además, para que pueda haber efecto de confusión. O sea, esta es una condición para que exista. Luego, a lo mejor existe la relación y no hay efecto de confusión, pero para que exista ese juego de confusión tiene que haber estas relaciones triangulares obligatoriamente. Y lo vamos a ver con ejemplos para que se entienda esto. Recordad, volveremos a este gráfico triangular. Bueno, pues fijaros, ahora vamos a hacer, bueno, sabiendo que ese efecto de confusión existe, vamos a ver cómo se maneja, cómo de alguna manera se pone de manifiesto, y la única manera de ponerlo de manifiesto, como veremos, es trabajando con estratificación, o sea, trabajando con la tercera variable de confusión y en este caso, por ejemplo, el sexo o la edad, y viendo cómo se comporta en lo que estamos midiendo en los diferentes estratos sobre los que medimos. Bueno, entonces, la mayoría de los factores que vamos a ver aquí, y además en salud son muy importantes, tenemos que pensar si ellos van a estar relacionados con la edad. O sea, el efecto de la distribución por sexo y edad, pues, pero fundamentalmente por edad, pero también por sexo muchas veces, tiene una importancia grande como factor de confusión. O sea, decirlo, el ejemplo que os he dicho antes, de si comparamos un colegio con una residencia de ancianos, pues ahí no, las comparaciones no sirven. ¿Por qué? Porque la edad, el factor está ahí y no lo estamos teniendo en cuenta, pues medimos el porcentaje de diabéticos, el porcentaje de muertos en el próximo año, todo eso estaba confundido por una variable que no la metemos en la comparación. Pensamos que los niños que están en el colegio son iguales que los ancianos que están en residencia, ¿no? Hay que contar esas diferencias de edad que son las responsables de esas diferencias, fundamentalmente, y no el hecho de que en el colegio sea más saludable que la residencia, saludable en iguales condiciones de salud, posible que en el colegio viva también un ancianito que sea un profesor mayor y ese puede estar peor que el que esté en la residencia, ¿no? Bueno, el caso es que esas ideas es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Con un ejemplo se entiende muy bien, se ve muy bien lo que es un seco de confusión. Entonces, vamos a ver un efecto de confusión por edad. Normalmente lo que hemos dicho es eso, que generalmente cuando comparamos poblaciones tenemos una medida de frecuencia y esa medida de frecuencia, generalmente una medida agregada, una tasa bruta o una tasa cruda, calculada sobre esa población. Pues en este caso, imaginaros, por ejemplo, una población A y una población B. Ambas poblaciones tienen el mismo tamaño, las poblaciones son de 400 individuos, y ambas poblaciones además tienen en un año, o sea, esta población a 1 de julio, y en un año han producido las mismas defunciones. O sea, los mismos individuos, las mismas defunciones, sus tasas brutas van a ser iguales, evidentemente. Dividir 7 entre 400, multiplicamos si quieres por 1000, por darlo en defunciones por 1000 personas y año, y ambas defunciones, ambas tasas brutas son iguales. ¿Vale? Por supuesto que son iguales. ¿Vale? Ahora, eso indica que digamos que el nivel de longevidad de ambas poblaciones o la intensidad de la mortalidad a igual edad en ambas poblaciones es la misma, no. O sea, que la tasa bruta sea la misma no indica que las dos poblaciones sean parecidas en longevidad o en intensidad de mortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ver otra serie de variables que pueden estar explicando esa. Una de ellas, lo hemos dicho, la distribución por edad. O sea, el porcentaje de personas que hay jóvenes y viejos, o el número de personas que hay jóvenes y viejos en cada una de esos datos. Fijaros que en este caso, en la población A, la mayoría de las personas son jóvenes. Hay 300 jóvenes y 100 personas mayores. Mientras que aquí, en la población B, los jóvenes y los mayores son 50-50. Es decir, la mitad de la población, 200, son jóvenes y la otra mitad son mayores. ¿Vale? Entonces, esta población B, digamos, la proporción de mayores
es mayor. Si miramos ahora, aquí tenemos los números porque no lo han dado, las tasas de personas mayores y las tasas de mortalidad de los jóvenes y de los viejos, o de los jóvenes y de los mayores, pues vemos que en esta población los jóvenes, murieron 3 jóvenes, de 300 personas nos da una tasa de 10 defunciones de jóvenes por cada 1000 personas y año, ¿vale? Y viejos 40, 4 sobre 100, 40 defunciones por cada 1000 personas y año. Y aquí una defunción en jóvenes y 6 en mayores, que nos produce unas tasas en jóvenes de 5 por 1000 personas y año y 30. Entonces, esta tasa es claramente mayor que la tasa de la población B. Y esta tasa también es mayor que la tasa de la población B. ¿Veis? O sea, veis que en tasas específicas la población A tiene más alta mortalidad. Sin embargo, en tasas crudas son iguales. Es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues está apareciendo un seco de confusión. Esto es un seco de confusión. Si nosotros, por ejemplo, imaginamos que en base a la decisión de la tasa bruta tuviéramos que actuar, digamos, ¿dónde hace más falta más recursos sanitarios? Y vamos a medir los recursos sanitarios por la intensidad de mortalidad. Pues diríamos, pues igual, porque las dos más o menos tienen la misma tasa bruta. Pero es mentira. Aquí, en la población A, tendríamos que invertir más, porque tiene una tasa de mortalidad bastante mucho más alta. Digamos, donde de alguna manera están peor es aquí. Si queremos invertir en función de necesidad, pues tendríamos que actuar ahí fundamentalmente para intentar llevar su tasa de mortalidad a la misma de la zona mejor. Pero la estimación de las tasas brutas nos confundiría. Nos está dando un error de estimación en ese caso, ¿no? Bueno, esto es verdad. Si al contrario, si lo que queremos es poner un negocio de funerarias, no. ¿Dónde hay más entierros? Igual. O sea, es igual de rentable poner una funeraria en un sitio que en otro, ¿no? Pero si lo que queremos poner es un hospital, pues entonces el hospital habría que ponerlo en la población A y no en la población B. O meter más médicos, ¿no? O más servicios sanitarios en general, ¿no? Entonces, pues esta es el tema que debemos de tener en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si necesitamos un indicador para convencer a los políticos, que las tasas específicas son muy complicadas, tenemos que un indicador más sencillo, buscar un indicador agregado que no esté confundido. O sea, para eso vamos a buscar un indicador global, porque las tasas específicas a veces, cuando tenemos 100 tasas específicas y son por edad, pues eso, pues pueden ser muy complicadas. Buscamos un indicador global parecido a la tasa cruda, pero no, de alguna manera, que no esté confundido. Hay varias técnicas de eliminación del sesgo de confusión. Aquí vamos a ver solo una. Una la hemos visto, de hecho, es la estratificación. La estratificación es escoger la variable de confusión, la edad, y calcular las tasas específicas. Esta es la primera que hemos visto. O sea, esto de hecho es una manera de poner en evidencia o sea, calcular las tasas específicas es una manera de poner en evidencia que existe sesgo de confusión. Si comparamos tasas específicas y no concuerdan con la comparación de las tasas brutas, pues estamos poniendo en manifiesto que hay sesgo de confusión. Pero ahora queremos hacer un indicador a partir de las tasas específicas único, porque bueno, imaginaos que en vez de tener 2 tasas como aquí, tuviéramos 100 tasas en un sexo y 100 tasas en el otro sexo. Tendríamos 200 números y algunos serían mayores, otros menores, sería un poco lío. Tenemos que buscar un indicador global de toda esa complejidad. Pero bueno, la estratificación es esto que hemos hecho aquí. Hemos estratificado por la variable de confusión y hemos descubierto que hay confusión. Ahora queremos agregar de alguna manera esas tasas calculadas por la variable de confusión para obtener un indicador agregado que no esté confundido por este efecto de confusión. Eso es lo que vamos a ver hoy, la estandarización. Hay otras maneras de trabajar con los secos de confusión, que son con modelos estadísticos multivariados, o sea, fundamentalmente con ecuaciones de regresión. O sea, trabajando modelando con funciones de regresión, digamos, cuando tenemos sobre todo muchas variables, la manera habitual de trabajamos. Cuando trabajamos con pocas variables, podemos trabajar con estratificación o con estandarización, pero bueno, cuando los modelos se complican, como cuando estudiamos encuestas que tienen a lo mejor 50 o 60 variables, pues tenemos que trabajar con
con un modelado más complejo, ¿no? Con técnicas multivariadas. Pero eso no lo vamos a ver aquí. Bueno, entonces vamos a empezar por explicando la técnica de estandarización que denominaríamos estandarización directa. Entonces, para eso, lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, es que las tasas brutas, que son las tasas agregadas, dependen de las tasas específicas, que también se llaman ley de mortalidad. Recordáis que lo vimos ayer, que generalmente las tasas tienen de mortalidad tienen una curva como en J con barriguita, que pueden ser mayores o menores, pero que tienen esta forma. La característica fundamental de esta forma es que son mucho más altas en edades avanzadas y son mucho más bajas en los primeros años de vida y en la juventud. Y bueno, en los primeros años de vida suben un poco, pero bueno, en general, digamos, los jóvenes tienen bajas niveles de mortalidad, sin embargo, los viejos tienen muy altas. Esto es una de las patas del triángulo. O sea, cuando tenemos la edad, no tengo mucha historia, la edad está relacionada, por un lado, con la mortalidad, o sea, esta es la M de mortalidad, y a su vez está relacionada, por ejemplo, con la zona. Estamos, por ejemplo, comparando, no sé, Andalucía con Castilla, León, ¿no? Pues, o sea, la distribución de viejos en Castilla, por lo menos hasta hace unos pocos años, era mucho más alta que en Andalucía, de una zona mucho más envejecida. Luego la estructura por edad estaba relacionada con la zona donde se residía y con la mortalidad, ¿no? Bueno, pues cuando se produce esta estructura, cuando medimos el efecto de la zona sobre la mortalidad, puede haber efecto de confusión. O sea, digamos, se necesita, digamos, que haya que la edad está relacionada con mortalidad, que es lo que estamos viendo, pero necesitamos también la segunda pata, que la edad está relacionada con la zona. O sea, bueno, aquí os voy a marcar, por ejemplo, esta gráfica antes de pasar. La segunda pata es que cuando analizamos el territorio, y esto, por ejemplo, también es una pirámide también del siglo pasado, pero si miramos, por ejemplo, esto eran distritos sanitarios, y miramos, por ejemplo, el distrito de Sevilla, o el distrito de la zona de Poniente de Almería, o la zona de Sierra de Filabre, vemos que las pirámides son muy distintas. Esta es la estructura por edad. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una pirámide, bueno, ninguna de estas pirámides es normal, porque todas estas pirámides tienen este hachazo, que es bastante poco habitual en las pirámides, que son el descenso de la fecundidad de los años 80, que produce, bueno, pues una estructura ya no piramidal, ¿no? Pero en general, aparte de eso que sí es más o menos similar en todas partes, aquí en Sevilla hay relativamente una población muy piramidal, con una proporción de personas mayores pues una piramidal bastante clara. No hay muchos mayores, de hecho. Si comparamos, por ejemplo, con el poniente de Almería, una zona sobre todo con mucha inmigración extranjera, vemos que aquí sobre todo son jóvenes y además se ve varones, hay un decalaje de los varones con respecto a las hembras, y hay pocos mayores, un porcentaje de mayores relativamente pocos, y o sea, esta pirámide y esta son distintas. Pero es que además si comparamos esta con esta, son todavía mucho más distintas. La zona de Filabres, o sea, casi todo lo que hay allí son personas mayores de 65 años. Son personas que casi todos los jóvenes se han ido, y los pocos jóvenes que hay son generalmente personas que dan servicio a los mayores. O sea, médicos, asistentes, comercio, pero a servicio, digamos, de estas personas que son la mayoría de los que pueblan. Claro, esto da modelos muy distintos de mortalidad. La mortalidad bruta, la más alta, va a ser aquí. Pero no necesariamente aquí haya una población menos saludable que esta. Gente vive en la sierra, relativamente alta, son relativamente saludables. Sin embargo, aquí tienen baja mortalidad, pero viven en condiciones pésimas y con grandes problemas de salud, porque viven en infravivienda y en situaciones, digamos, distintas, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones tenemos que tenerlo en cuenta cuando comparamos, por ejemplo, mortalidades brutas. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que ver es que la mortalidad total o bruta depende de la ley y depende de la pirámide, una función de estas dos cosas.
O sea, esto de aquí es la ley, las curvas de mortalidad de hombres y de mujeres. Se ven aquí dos curvas, hombres y mujeres. Y esta es la pirámide de un momento dado de hombres y de mujeres. Normalmente los hombres están aquí a la izquierda y las mujeres a la derecha. Estos son los hombres, digamos, y estos son las mujeres, ¿no? La regla general de dibujar la pirámide. Y el tema es que combinando la pirámide de población en un momento dado, en un año dado, y su tasa de mortalidad por edad, nos sale la tasa bruta. O sea, la tasa bruta es, digamos, una función de la ley de mortalidad y de la pirámide. Si esa ley, además, es sencilla, es una fórmula relativamente sencilla, si llamamos M sub I a la tasa de mortalidad, la M, recordáis que viene de la que usábamos también en la tabla de vida. Las mortalidades le llamamos M sub I, las poblaciones las vamos a llamar P sub I, la población de cada una de estas barras serían las poblaciones que hay en cada una de estas barras, y la M sub I serían los puntos que hay en cada una de estas leyes. Entonces, si combinamos las tasas de mortalidad por edad en la ley de mortalidad con la población que hay en cada una de las barras de edad, tendríamos la tasa bruta, que sería el combinado de sus específicas partido por la población partido por la suma de población. Esto, si veis, esto podemos llamar los pesos de cada una de la población, P sub I. O sea, la suma de esto vale 1. Porque tenemos todo, esto es un sumatorio, ¿no? El sumatorio de todos los P sub I partido por el sumatorio total de los P sub I es una proporción de personas que hay en ese grupo de edad. Entonces, este sumatorio vale 1. Luego, los M sub I, o sea, la tasa bruta realmente es lo que técnicamente se llama como una suma ponderada por los pesos de la población, que es esta segunda parte del de las tasas específicas. Esa es la definición de tasa bruta técnica, digamos, definición técnica. Todos sabemos que lo hemos calculado total de funciones partido por el total de población. Pero técnicamente realmente es eso, es una suma ponderada de las tasas específicas ponderadas por los pesos de cada población. Luego, y esas dos partes son lo que vemos aquí, el efecto de la ley y el efecto de la pirámide, que es este segundo componente. Eso es la tasa bruta. Entonces, la tasa bruta de A está formada depende de la ley de A y de la pirámide de A, y la tasa bruta de B, comparamos dos zonas, Castilla-La Mancha con Andalucía. Pues la ley de B, de Castilla-La Mancha, y la pirámide de Castilla-La Mancha. Claro, si comparamos estas dos cosas, las tasas brutas, las diferencias son bien porque la ley sea distinta, bien porque la pirámide sea distinta. Es decir, no sabemos de quién es culpa la diferencia, si de las tasas de mortalidad o si de la pirámide. Pero yo quiero buscar un indicador que solo dependa de las leyes de mortalidad por edad, porque es lo que me interesa, porque quiero medir de alguna manera la longevidad o el riesgo de mortalidad a igual edad. Entonces, lo que quiero comparar es esto. No quiero comparar las pirámides. ¿Qué indicador, cómo puedo conseguir esto? Pues bueno, hay varias alternativas. Uno es el método directo de comparación. O sea, el método directo de población tipo lo que pretende es responder a esta cuestión. ¿Cuál sería la tasa cruda ficticia? Que veremos que tasa cruda ficticia en una población ficticia llamaremos tasa estándar, de la población que estamos investigando, si en lugar de tener la estructura por edad, es decir, la pirámide por edad que tiene esa población realmente, tuviera la estructura por edad de otra población distinta, que generalmente la llamamos población tipo o población estándar. Es decir, lo que hacemos, o sea, si con esta tabla, es decir, es sustituir esta población, me quiero comparar ambas poblaciones, voy a sustituir esta población, no va a ser ni la población de A ni la población de B, sino va a ser la población de una tercera población ficticia, que le voy a llamar E de tasa estándar, y al cambiar eso, pues estas dos poblaciones las hago iguales, y al hacer estas dos poblaciones iguales, la comparación de las tasas ficticias que he calculado cambiando las poblaciones van a ser responsabilidad única y exclusivamente de las diferencias de las leyes de mortalidad por edad. Eso es el truco. Es decir, bueno, si las tasas brutas reales no las puedo comparar otras tasas
ficticias, inventadas, pero en una especie de experimento de pizarra, en las cuales cambio las pirámides observadas por otra pirámide distinta, pero igual en las dos poblaciones. Entonces sí las puedo comparar. Eso es un poco el experimento, ¿no? Vamos, conceptualmente sencillo. Y si veis, pues la técnica es eso, la tasa estándar, que en vez de llamar la tasa bruta, le voy a llamar TA, la tasa estándar de A, es igual a la tasa de A, o a la tasa M sub I de la población A, pero lo que cambia es los pesos, los factores de ponderación, ya no son la población A, sino en una población E estándar, o población tipo. Y entonces, cuando comparamos dos zonas con factores de ponderación iguales, he dicho que esto era un factor de ponderación, que era el efecto de la pirámide, si los factores de ponderación son iguales, y veis que ahora son iguales, ahora son E y E en los dos casos, mientras que aquí eran A y B y no E, al poner esa pirámide inventada, sacada de algún sitio, ¿no? Digamos, no tiene por qué ser inventada, pero está sacada de algún sitio, pues al comparar estas dos tasas, las diferencias que observo, si son distintas, se deben a que la ley es distinta, porque las pirámides son iguales. Esa es la regla. Si he cambiado las pirámides y calculo una tasa bruta que dependan de la pirámide nueva que le he metido en el sistema, pues las diferencias que veamos son las pirámides, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo real y veréis que, bueno, el sistema es realmente sencillo. O sea, tenemos dos poblaciones, vamos a suponer que tenemos dos poblaciones que tienen las mismas tasas de mortalidad específicas. O sea, es decir, para simplificar el sistema, lo que tenemos que fijarnos es que ambas poblaciones tienen las mismas tasas de mortalidad por edad. Veis que esto y esto, las leyes de mortalidad por edad son iguales. 4 por 1000 de funciones año en los jóvenes y 30 por 1000 de funciones año en los mayores. Entonces, las tasas son iguales. Sin embargo, cuando calculamos las tasas brutas, resulta que no son iguales las tasas brutas. Estas son 14 y estas son 11. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues es sencillamente multiplicando estos valores por los factores de ponderación. Veis que aquí está calculado ya como factor de ponderación. No es necesario ni siquiera que sepamos los totales. En la población A, el 60% de la población son jóvenes, mientras que en la población B son el 70%, y en la población A el 40% son viejos, mientras que en la población B son 30%. O sea, la población A es más envejecida. De hecho, la población A, al ser más envejecida, y como los mayores mueren más, obtenemos una tasa bruta más alta. Esa es la diferencia de las tasas brutas. Que la tasa bruta en A es mayor que la tasa bruta en B. Sin embargo, cuando comparamos tasas específicas son iguales. Fijaros en esto. Luego aquí hay un efecto de confusión. Los indicadores de tasa bruta están confundidos. ¿Cómo encontramos un indicador estandarizado? Pues eligiendo una población estándar. ¿Qué población estándar? Pues puede ser cualquiera, es decir, hay una población estándar que organismos internacionales recomiendan, pero bueno, podría ser la población A, la población B o la semisuma de ambas. De hecho, lo que hemos cogido aquí es la semisuma de ambas. O sea, más o menos hemos puesto la mitad, entre 60 y 75, pues hemos cogido población estándar 75, es entre estos dos valores, y lo otro es 35 entre 40 y 30. Entonces, cogemos esa población estándar, que la ponemos aquí, la población estándar. Vale, ahora aplicamos a las mismas tasas, que son 4,30, son las mismas tasas de aquí, vamos a ver, no, aquí hay algo que de repente me he dado cuenta. Vale. 4,30, 4,30, 5,36. Vale. Vale. No, aquí, bueno, es que me he dado cuenta de que aquí las tasas son distintas, o sea, es decir, son dos problemas, realmente no es uno, sino son dos problemas, es decir, que lo que hay que hacer ahora aquí, o sea, es decir, aquí hay una población arriba son una población con
con tasas iguales y aquí hay una población con tasas distintas. No lo vamos a mezclar, aunque la población sea la estructura por la misma. Aquí lo que vemos es una población distinta, en el cual la tasa de mortalidad es más alta aquí y aquí. Entonces voy a lo de arriba. Es que no me creía que estaba resuelto, pero no está resuelto. Entonces lo que hago aquí es que obtener una tasa estándar es multiplicar esto por las tasas específicas respectivas. O sea, en este caso sería, no lo hoja de cálculo, o sea, no voy a hacer, pero sería multiplicar 0,4 por punto, que no, con el este vamos a hacer. O sea, la tasa estándar sería 0,4, con esto no puedo, multiplicado por 0,65, ¿vale? Y punto 0,4, perdón, 0,04. Y punto 30, o sea, punto 3, multiplicado por punto 35. Y sumado. Vamos, no tengo la calculadora a mano, pero bueno, lo vamos a hacer luego cuando hablamos la hoja de cálculo y lo haremos. Y las tasas estándar, al ser ambas tasas iguales, son las mismas para los dos. O sea, si hacéis este cálculo, veréis que sale la misma tasa estándar. Ah, está aquí. Porfa, estaba yo un poco despistado. Esta es la tasa estándar. Y esto es cómo se calcula, ¿vale? Digo yo, ¿dónde está la tasa estándar? Estaba mirando en el otro lado. No, pero está bien. O sea, esto era 0,3 por 0,35, ¿vale? Entonces, estos cálculos de aquí nos da esta tasa estándar. Esta tasa estándar es la misma. ¿Veis que aquí la tasa bruta es distinta, pero la tasa estándar es la misma? Si tenemos otro problema distinto, que hacía tiempo que no había mirado la diapositiva, ¿no? Me había despistado un poco, perdonad, que este es otro problema, en los cuales las estructuras por edad son iguales que las de arriba, pero ahora las tasas son mayores, están hechos mayores en la población B que en la población A, pero aún siendo mayores, las tasas brutas ahora son iguales. Esto es igual, 14,4 igual a más o menos, o casi igual que 14,3. Pero las tasas específicas son claramente distintas. Luego aquí también hay confusión. Si estandarizamos y aplicamos esta estructura de población sobre las tasas específicas, que sería más o menos hacer esto con lo de arriba, nos sale ya las tasas estandarizadas. Y las tasas estandarizadas ahora sí que son distintas. La tasa de B es mucho más alta que la tasa de A. Y este indicador ya no está confundido. O sea, es decir, si tenemos que comparar algo y poner y buscar un indicador agregado de comparación, usaremos este. El estandarizado en ese problema y en este usaremos este otro. Según el indicador estandarizado, las poblaciones de aquí arriba son iguales y según el indicador estandarizado, las poblaciones aquí abajo, en el segundo ejemplo, son distintas y son más alta la población en B, ¿vale? Vale. Bueno, pues este es el ejemplo de esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora. De hecho, si queréis, vamos a descansar ahora también, bueno, unos 5 minutos por el tema de que también vamos bastante retraso, no va a quedar mucho tiempo de retraso, pero lo que vamos a hacer cuando volvamos del descanso es formar los grupos de trabajo para contestar esta cuestión. Bueno, las dos cuestiones que hay. La hoja Q1 y la hoja Q2. En la hoja Q1 veremos un ejemplo de mortalidad en poblaciones con igual estructura, muy parecido al que hemos hecho aquí, y la hoja Q2 veremos un ejemplo de mortalidad con distintas estructuras. Vamos, son muy parecidos al ejemplo que hemos hecho aquí. Vamos a descansar 5 minutos y volvemos y hacemos estos ejemplos. Estos ejemplos creo que son muy sencillos y no los vamos a trabajar en grupo, porque lo vamos a o sea, para no perder mucho tiempo, lo vamos a hacer directamente resolver. Pero ahora, en estos 5 minutos, si alguien quiere echarle un ojo, abrir la hoja de cálculo y echarle un ojo a las tablas y si queréis podéis intentar vosotros ya digamos, resolverlos.
Luego vamos a coger el método indirecto y que es lo que veremos, y al final sobre todo, vamos a hacer un ejemplo, y al final sobre todo hay dos cuestiones al final, que sí la que voy a intentar que trabajemos en el grupo, sobre todo la última, la 5, que es más completa, y la hoja Q5 son series seculares de tasa bruta estandarizadas, y me gustaría que esta se trabajara en grupo. Entonces me intentaré dejar un poco de tiempo al final para que resolvamos el problema más complejo, pero que también es más bonito, para hacerlo en grupos de trabajo, ¿vale? Y ahora, pues eso, cuando volvamos en 5 minutos resolveremos el Q1 y el Q2, que son relativamente sencillos. Yo lo explicaré, pero si queréis vosotros podéis intentar resolverlo ahora de momento, ¿vale? Bueno, pues 5 minutos de descanso, ¿vale? Voy a dejar de grabar y cerrar el micrófono, y dentro de 5 minutos volvemos. Vale. Bueno, es eso. Que en este caso, si veis en la pregunta 1, comparamos la tasa cruda de la zona 12 de funciones por 1000 personas y año con la tasa cruda de la zona B, 10 personas por cada 1000 personas y año. Si dividimos la tasa de la zona A por la tasa de la zona B, nos da una razón de 1,20. ¿Eso qué significa? Pues significa que la mortalidad, que es lo que estamos midiendo, en A es 1,20 veces mayor, 1,2 veces mayor que en la zona B. Alguna gente dice, es el 20% más alta. Bueno, al quitarle el 1, se podría también expresar así. A mí me gusta más trabajar con indicadores de razones. 1,2 veces más alta en A que en B. Bueno, ahora, este indicador de la zona A de comparación de la tasa cruda, ¿puede haber efecto de confusión? Ya hemos dicho que con las tasas crudas, si las estructuras por edad son distintas, puede haber efectos de confusión. Bueno, pues vamos a hacer un análisis estratificado. O sea, la estratificación, de hecho, es una manera de evaluar la confusión. También se puede hacer, aunque... Entonces, para eso cogemos los indicadores que hay para jóvenes y para mayores. Aquí tenemos las defunciones, las poblaciones en cada uno de los casos, y calculamos las tasas específicas. Entonces calculamos 120 partido por 20.000 en A, nos da 6 defunciones por cada 1000 personas y año. ¿Veis la fórmula? 120 partido por 2000 y multiplicado por 1000 nos da esas 6 defunciones por cada 1000 personas y año. En los jóvenes y en los mayores, 24, ¿vale? 24 defunciones por cada 1000 personas y año. Y en la zona B, pues serían 50 partido por 10.000, que nos da 5, y 100 partido por 500, que nos da 5. Entonces, aquí vemos que la mortalidad en A es mayor que en la zona B. Vamos a medir los efectos en cada uno de los grupos de edad. ¿Cómo medimos el efecto? Igual que lo hemos medido arriba, dividiendo 6 entre 5, esa es la medición, y nos da una razón de tasa de 1,2. Y en los mayores también una razón de tasas de 1,2. Vemos que no hay efecto de confusión, porque la razón de tasas bruta y la razón de tasas son iguales. De hecho, lo único que nos piden es que esto sea el indicador agregado sea una suma ponderada de estos dos. Vemos que son iguales. Aquí el efecto claro de confusión no existe. ¿No? Estos indicadores no están confundiendo. ¿Por qué no están confundiendo? Si os fijáis en esto, es que las dos estructuras por edad de la población son iguales. O sea, si calculamos esto en porcentajes, veis que la razón son 2/3 de la población es joven, mientras 1/3 de la población es mayor. O sea, estos porcentajes, los tenéis aquí, son iguales. Lo que interesa es el peso, no los efectivos. Lo que nos interesa es que el peso de la población joven, en la proporción de jóvenes y la proporción de mayores, sean iguales. Al ser iguales, no puede haber efecto de confusión. No sé si recordáis la estructura esa
triangular. La edad tiene que estar relacionada con la mortalidad. Eso sí existe, porque vemos que los mayores tienen más mortalidad que los jóvenes. Pero la otra condición para que haya factor de confusión es que la edad esté relacionada con la zona, y no, aquí no está relacionado, porque en las dos la edad, la distribución por edad es la misma. No hay relación entre edad y zona. Luego no hay factor de confusión y lo vemos en las tasas. No hay necesidad de estandarizar. O sea, porque no hay confusión, los indicadores son coherentes, son perfectamente coherentes entre los indicadores hechos estratificados por edad y los calculados por esto. Ahora vamos al ejemplo Q2, que aquí ya veremos que la estructura no es igual. O sea, entonces sí que vamos a necesitar estandarizar. Entonces tenemos un ejemplo con lo mismo, son dos zonas, queremos comparar dos zonas, la A y la B, y los números son ligeramente distintos. Entonces aquí tenemos los muertos o defunciones en un año en A y las poblaciones medias en ese año en A. Calculamos las tasas brutas o crudas, dividiendo defunciones por población media, y vemos que son iguales, o casi iguales, ligeramente distintos, no son muy parecidas. Calculamos la razón de tasas y bueno, nos sale 0,99, casi 1, es decir, prácticamente son iguales. Son muy parecidas, hay muy poca diferencia entre una y otra en las tasas brutas. ¿Son iguales las mortalidades en estas dos zonas? No. Tendríamos que ver cuál es la estructura por edad de estas defunciones. Vamos a ver la estructura por edad. Entonces aquí tenemos las defunciones por edad y aquí tenemos la población por edad. Calculamos las tasas específicas por edad y fijaros que lo que nos sale: 6, 24, 5, 20, es decir, son distintas. La población A tiene mayor mortalidad que la población B. De hecho, tiene las mismas relaciones que del ejemplo anterior. Tiene 1,20. Veis que estas tasas de aquí, de hecho la he cogido del otro ejemplo para calcularlas, nos producen una relación de tasas que nos indican que la mortalidad a igual edad, es decir, si tenemos en cuenta la variable edad, a igual edad la mortalidad en la zona A es 1,2 veces más alta que en la zona B. Sin embargo, cuando hemos calculado las tasas brutas, nos sale que son iguales. ¿Veis? La diferencia sale una razón de 1, que indica que numerador y denominador son iguales, o casi iguales. Luego aquí sí hay confusión. Aquí sí hay efecto de confusión. Efecto de confusión producido por la estructura por edad. ¿Son iguales las estructuras por edad? No. Veis aquí la proporción de cada una de estas edades que están calculadas aquí ya no son iguales. Vemos que los jóvenes, la población A es mucho más joven, 71% de la población A son jóvenes, frente solo el 60%, menos del 60% de la población B son jóvenes. Y el porcentaje de mayores es mucho más alto en la zona B, es decir, la zona B es mucho más envejecida. Pensad esto, si una zona está envejecida, tendrá seguramente mayor mortalidad, mayor prevalencia de enfermedad, mayor consumo farmacéutico, es decir, todo lo que es relacionado con la salud en las poblaciones más envejecidas serán más altas. Eso es casi ley de vida, ¿no? Entonces, de hecho, pues estas diferencias de estructura por edad no están, de alguna manera, afectando que las comparaciones de los niveles de mortalidad a igual edad no coincidan con la mortalidad bruta. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un indicador estandarizado que pues nos permita comparar en un indicador agregado como las tasas generales o globales, pero sin el efecto de distorsión de las diferencias por edad que vemos aquí. Bueno, para eso lo que tenemos que elegir es una población tipo. O sea, buscar una población tipo, ya poblaciones tipo hay muchas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda unas poblaciones tipo, que además cambian de vez en cuando, para adaptarlas más o menos a comparaciones internacionales. Entonces, de hecho, la última población tipo de la Organización Mundial, hay una para Europa. Y bueno, otra para países más jóvenes. Y en general, pues bueno, pues recomienda esa. Nosotros no vamos a usar esa, pero bueno, si alguna vez hacéis una publicación en serio y queréis
publicarla en una revista internacional, pues lo lógico es que usemos esas poblaciones. Es fácil, buscas población estándar europea y te aparecerán varias publicaciones donde vienen las poblaciones estándar europeas. Y el tema es que, bueno, por motivos de cálculo, pues vamos a coger como población tipo la de la zona A, perdón, la de la zona B, esta que he marcado en amarillo. Bueno, eso es válido, es decir, la población tipo la defines tú y, bueno, básicamente puede ser cualquiera. Lo lógico es que se parezca un poco a lo que estás, a las poblaciones que están entre manos. Bueno, pues una de ellas es bastante parecida. Voy a coger, entonces, ves que estos datos me los traigo aquí. Y yo uso un tipo. Y entonces, lo que hago es un experimento de laboratorio. ¿Cuál sería la mortalidad en A y en B si las tasas específicas son las mismas que las observadas? ¿Ves? Yo tengo aquí estas tasas, bueno, tienen muchos decimales. Voy a quitar unos pocos decimales para que se vea igual. ¿Ves? O sea, estas tasas de aquí son estas mismas. O sea, de hecho lo que hay aquí es una fórmula. ¿Veis? Que la fórmula es la de arriba. Entonces, si las tasas son específicas por grupos de edad, son las reales, las que estamos observados, pero la población, la estructura de la pirámide es ya una población tipo o estándar que va a ser esta. O sea, aquí lo que hay también es una fórmula. Bueno, no hay una fórmula, no vamos a hacer directamente esto. Pero es que estos valores de aquí son los mismos que estos. Estas tasas, ¿cuántos muertos produciría en la población ficticia A con la pirámide estándar? Y a la población ficticia B con la pirámide estándar. Pues bueno, muy sencillo. Multiplicar esto por la tasa. Bueno, y dividir por 1000, porque como esto está por 1000, entonces la fórmula está aquí. ¿Ves? Multiplicamos la población tipo de los jóvenes por la tasa, que está en 6 defunciones por 1000 años, y luego dividimos por 1000. Y eso sería las defunciones que debería, los casos esperados que debería de haber según si esta población tuviera la pirámide de la población tipo. 42. En los jóvenes y en los adultos, 120. ¿Vale? Y en el caso de la zona B, como la población es la misma, pues los mismos que hay. ¿Ves que esto y esto coincide? Coincide porque la población coincide. Donde no coincide es en A, que es una población distinta de la que tiene realmente A. Pero en B, vamos, lo he hecho así, nos ahorramos un cálculo. Lo hemos hecho. Calculamos la total, sumamos jóvenes y mayores, tenemos la total. Aquí es la misma de antes. Y aquí es la suma de ambas también. 12.007 más 5 son 12. Bueno, y ahora calculamos esto de aquí, que es lo que no estaba cortada. Estas son las tasas estándar, porque cogemos la población esperada en la zona A en base a la población tipo, que nos da 172 partido por 12.000, y nos sale 13,5, y calculamos la tasa también estándar, pero que es la misma que la real, la misma que la observada, en la población B, y nos sale 11,3. Estas son las tasas estándar. Si dividimos ambas tasas, nos sale un indicador de efecto de la zona A, de la sobremortalidad de la zona A. Y fijaros que aquí este indicador ya hecha sobre la tasa estandarizada nos da 1,20, exactamente igual que nos da las tasas específicas. Este indicador ya no está confundido, está viendo realmente las diferencias de mortalidad entre las dos zonas a igual edad, es decir, ajustadas por edad o estandarizadas por edad. O sea, si quitamos el efecto de confusión de la edad, podemos decir que la mortalidad de la zona A es 1,2 veces más alta o un 20% más alta que la de la zona B, ¿vale? Y eso está, ¿vale? Ahora pasamos al cálculo estandarizada por el método indirecto. Vamos a volver a la teoría un momentito y luego pasaremos a un ejemplo de cálculo. Entonces voy a cambiar la pantalla de compartir. Vale, hemos hecho el Q1 y el Q2. Ahora vamos a hacer la estandarización indirecta, ¿vale? La estandarización indirecta es otro método de comparación, de estandarización, pero la diferencia fundamental es esta. Se llama de población tipo
¿Y cuánto? O sea, mide más o menos lo mismo, pero ¿cuánto más alta o más baja es la mortalidad de nuestra población en relación a una población de referencia con tasas por edad conocidas? O sea, lo fundamental es esto. Aquí tenemos tasas tipo o ley estándar, y en el otro caso, en la directa, ¿dónde está la que me busco la esta? Tenemos población tipo. O sea, aquí usamos la pirámide como regla de medida. O sea, comparamos dos zonas o una zona con una estándar usando la estructura de población o la pirámide como regla de medida, y entonces estamos usando la estandarización por el método directo. Y en la indirecta estamos usando como regla de medida las tasas tipo, una ley de mortalidad, unas tasas de mortalidad por edad, entre dos poblaciones que pueden ser distintas pirámides. ¿Ves? O sea, cambia la óptica, y por eso esta la llamamos de ley tipo, y sería el indirecto. Entonces, la respuesta está, o sea, mientras que la respuesta al método directo suele producir una tasa estándar, aquí veremos que no se puede también producir una tasa estándar por el método indirecto, pero lo que generalmente se calcula es directamente una razón de mortalidad estandarizada. O sea, las razones estas que hemos calculado después de calcular las tasas, en este experimento salen directamente en la primera opción. La veréis. O sea que puede producir lo mismo, pero el orden de producción es un poco distinto. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, lo que ahora a lo mejor lo resulta un poco lioso, pero con un ejemplo yo creo que se va a entender. Mira, el método de estandarización indirecto es un método que en general técnicamente en los libros se le dice como, bueno, como de segunda clase, ¿no? De peor calidad. En teoría, si podemos hacer una estandarización directa, mejor hacer una estandarización directa. La comparación es mejor, ¿no? Si no podemos hacer la estandarización directa, pues haremos la indirecta. O sea, entonces, aunque sea un método de segunda, a veces es preferible en determinados problemas. Es mejor usar un método indirecto que un directo. Ventajas del método indirecto, aunque ya os digo que la gente recomienda, si se puede el directo, siempre el directo. Pero a veces es mejor porque una de las razones por la que no es porque no tenemos información de suficiente calidad como para hacer el método directo. El método directo exige disponer de tasas específicas para cada una de las zonas que estamos comparando. O sea, tenemos que tener tasas por edad y por sexo o por las rutinas. Eso a veces no se tiene, solo tenemos de la zona el número total. Entonces, con número total, y si no tenemos, o sea, con total de funciones, pero no de funciones por edad, por ejemplo, no podemos hacer una estandarización directa. Pero, sin embargo, con totales de eventos, aunque no se tengan por edad, no sé, digamos, por la variable de confusión que estamos intentando controlar, sí podemos hacer una estandarización indirecta. Es decir, con información de menos calidad, que no es tan buena como la que necesitamos en el método directo, se puede también hacer estandarización. Uno de los motivos por qué utilizar el método indirecto. Y el segundo motivo, también es importante, aunque se tenga información de buena calidad, si el indicador que estamos utilizando es para pequeñas áreas, es decir, si tenemos zonas muy pequeñas, por ejemplo, de comparación, a veces, aunque tengamos información de buena calidad, es preferible usar el método indirecto por una propiedad que tiene el indirecto con respecto al directo, que tiene menor varianza. Es decir, es una propiedad estadística que hace que, digamos, que fluctúe su indicador menos que el directo. Entonces, a veces, incluso con buenos datos, es preferible usar el indirecto porque las comparaciones son más robustas. O sea, cuando hay alta varianza, a veces podemos solo ver ruido aleatorio, sobre todo cuando trabajamos con pequeñas áreas o con zonas pequeñas. Entonces, bueno, esas dos condiciones son importantes para hacerlo. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Bueno, imaginaros que queremos calcular método indirecto. Entonces, efectivo de población de referencia, efectivo de población A ver que me acuerdo yo cómo estaba esto. Vale. Mira, queremos comparar una población A, o sea, es decir, que el ejemplo es comparar una población A, o sea, aquí no hay dos poblaciones, sino una población A
con respecto a una población de referencia de las cuales lo que tenemos realmente son sus tasas. Entonces, lo que tenemos que comparar es una población A, que es esta de aquí, que conocemos su pirámide, tenemos los efectivos de población, 6.000 jóvenes y 4.000 mayores, y sabemos también las muertes que se han producido en esta población, 144. Entonces, de hecho, con estos dos datos solo podemos calcular la tasa bruta. O sea, la tasa bruta de A es igual pues a 144 partido por 10.000. ¿Vale? O sea, 144 defunciones por cada 10.000 personas y año, o 14 defunciones por cada 10.000 personas y año. Claro, ¿esto con qué lo comparamos? Pues la verdad es que la tasa bruta no tiene. Si tuviera otra tasa bruta de la zona de referencia, pues la podría comparar, pero no me indica. Ahora, ¿qué es lo que me tengo? Pues tengo una población de referencia de los cuales su tasa bruta me importa poco porque no me interesa, pero sí tengo sus tasas específicas. Tengo unas tasas específicas, en este caso, de 3 defunciones, están en defunciones por cada 1.000 personas y año. O sea, son 3 defunciones por cada 1.000 personas y año. Bueno, aquí no lo dice, pero esto sería por cada 1.000 personas y año. Y esto es lo mismo. Y 25 defunciones por cada 1.000 personas y año. Estas tasas son de la población de referencia, no son de la población A. Es decir, ya os he dicho que a veces, muchas veces tenemos las defunciones totales, pero no tenemos las defunciones por edad. Por ejemplo, cuando dan las estadísticas por COVID de defunciones, por COVID, por comunidad autónoma, la dan totales. No se están dando por edad para las comunidades autónomas. Sin embargo, de vez en cuando dan las defunciones por edad para el conjunto de España. O sea, esto sería un ejemplo. Pues es difícil comparar por ejemplo, la letalidad por COVID si no tenemos los datos por edad, que normalmente no lo dan por comunidad autónoma. Pero, sin embargo, podríamos intentar hacer una comparación usando un método indirecto, porque a veces sí dan para un periodo determinado las estructuras por edad para el conjunto de España. Entonces, bueno, en muchos casos se da este tipo de situaciones. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer, bueno, podría imaginar cuáles serían las defunciones totales que tendría en A, o sea, en la zona que estoy estudiando. En vez de tener 140, podría tener otras defunciones totales si la mortalidad por edad fuera la de la tasa tipo, tasa específica de la población de referencia, que sería la tasa tipo, que sí la conozco. Bueno, pues esas son las defunciones esperadas que debería de haber en A si fuéramos igual que la población de referencia con su tasa tipo. ¿Cómo lo calculo? Pues 6.000 por 3 por 1.000. 6.000 por 3 por 1.000 da 18 por 1.000, de 18 defunciones, perdón. Si cada 1.000 personas hay 3 defunciones, pues en 6.000 habrá 18. Y 25 defunciones por cada 1.000 personas, en 4.000 personas producen 100 defunciones. 100 más 18, un total de defunciones 118. Entonces, ¿eso qué es lo que nos tenemos? Las defunciones que yo he visto son 144. Esas son las observadas. O sea, es decir, y las defunciones que debería haber si tuviéramos las mismas defunciones que la población de referencia serían 118. Eso a veces se dice la O de observadas partido por esperadas. ¿Y eso qué nos da? Eso nos da 1,22. Nos dice que hay más defunciones observadas que las esperadas. Es decir, en la zona A hay mayor mortalidad que la que se esperaría si tuviera la misma mortalidad que la población de referencia. No la tiene, es más alta. ¿Y cuánto más alta? Pues un 22% más o menos. 1,22 veces más esperadas. Y esto se denomina razón de mortalidad estandarizada, RME, o en inglés SMR, a veces usamos la sigla en inglés, Standardizada Mortality Ratio, y el cálculo también se denomina observadas partido por esperadas. Y ves que la comparación es la misma. Si dejamos las pirámides son iguales, y comparamos las leyes con la estándar, las diferencias, solo la pirámide A, las diferencias serán
debida a las leyes. Y encontramos unas diferencias, también en forma de razones, que es la historia, que indicaría que la ley de A es mayor o menor que la ley estándar. Y esto nos da, en este caso, 1,22. ¿Esta diferencia es debida a las pirámides? No, porque veis que las pirámides son iguales, la que estamos comparando. Es debida a las leyes, que son las que son distintas. El indicador no es una tasa, es una razón de mortalidad estandarizada, que como las razones serán, si son iguales, será 1 o próximo a 1, si son la mortalidad es más alta en A, será mayor que 1, y si la mortalidad en la zona A es menor que la estándar, será menor que 1. De todas maneras, la tasa estándar por el método inductor se puede calcular como la tasa bruta de A por la razón de mortalidad estandarizada. Si quisieras calcularla, la calcularías así. Podrías también calcular una tasa estándar por el método indirecto con esta sencilla fórmula, multiplicando el indicador de esto por su tasa estándar. Pero bueno, generalmente es más útil directamente calcular la RME, que es lo que tenemos aquí. Vale, y con eso tendría... Bueno, aquí tenéis esto, lo podéis mirar. Cuando tenéis esto, estos son los mapas de mortalidad hechos por mi instituto. De hecho, este mapa, digamos, lo ha hecho mi equipo, que lo hicimos nosotros, y son los mapas de mortalidad, en razones de mortalidad estandarizada por el método indirecto, aquí de toda Andalucía. Si aquí tenéis un enlace, o sea, cuando tengáis un ratito, no lo vamos a hacer porque perdemos mucho tiempo, podéis pinchar el enlace y podéis ver el mapa de toda Andalucía y moveros por el mapa de Andalucía y ver dónde la mortalidad es más baja, en zona pequeña. Y aquí, aunque tenemos buena información para calcular estandarización directa, hemos preferido utilizar un método de estandarización indirecta, porque para zonas pequeñas funciona mejor. Y se ven las zonas rojas de una alta mortalidad, veis ahí, por ejemplo, el polígono sur, que es la zona más pobre de toda España, que tiene también la mortalidad más alta de toda Sevilla, lógicamente. Y bueno, pues ahí no voy a entrar en esto, pero echadle un vistazo cuando podáis. Y vamos a hacer, no el ejemplo 3, porque el ejemplo 3 son ejemplos de estandarización. Bueno, sí, vamos a hacer el ejemplo 3, estandarización indirecta. Vamos a hacer, no hemos hecho el y luego haremos el ejemplo 5. O sea, voy a pasar directamente a la hoja de cálculo y os enseño una estandarización indirecta y luego intentamos hacer el otro ejemplo por grupo si nos da tiempo. Bien. Voy a cambiar ahora de compartir la aplicación de pantalla. Esta no es. Ay, no, he vuelto a compartir la que no era. Vale, ahora sí. Bueno, el Q3 es el ejemplo para estandarización indirecta, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una zona A y una zona tipo. ¿Ves? Una zona A y una zona tipo, que bueno, aquí conocemos también la tasa bruta de la zona A y de la zona tipo. Entonces, bueno, pues si queremos la calculamos igual que antes, o sea, es decir, calculamos la tasa por 100.000 personas, o sea, por 1.000 personas de la zona A por la población que hay en la zona A, quitamos decimales y calculamos lo mismo para la zona B y calculamos si quiere la razón de tasas. Esta razón de tasa no sirve para mucho, pues es una razón de tasa bruta. El ejemplo, si veis, sale igual que otro. Ahora vamos o sea, son iguales las dos zonas, pero vamos a suponer que queremos hacer una estandarización, pero aquí tenemos un problema. En la zona A no conocemos la distribución de mortalidad de los jóvenes, o sea, de jóvenes y mayores. No tenemos información agregada, tenemos la total solamente. Luego no podemos hacer una estandarización directa. ¿Eso indica que no podemos comparar las zonas? No, sí la podemos comparar porque de la zona tipo de referencia sí conocemos las tasas. Tenemos la población y podemos calcular las tasas. Esto sí se puede calcular. O sea, yo puedo calcular estas tasas de la zona tipo. Ahí las tengo. Y las multiplicamos, las multiplicado por 1000 también para tenerlo igual que antes. Y quito decimales.
¿Vale? Entonces sí tengo las tasas, ¿veis? Que son las mismas que del ejemplo anterior. Bueno, entonces si tengo las tasas, puedo usar estas tasas como referencia. De hecho, voy a coger una tasa tipo y la voy a copiar aquí para hacer la estandarización. ¿Vale? Y aquí las copio. ¿Vale? Entonces tengo estas tasas que he calculado aquí, las voy a usar como de referencia. Entonces, ¿qué puedo hacer para hacer la comparación en método indirecto? Yo sé que en la población T se han producido 135 defunciones, son las observadas, son las totales, están aquí, ¿ves? Son las mismas. Pero en la zona A, los casos esperados, aquí como voy a usar la zona T como referencia, son los mismos que antes. En la zona A, ¿cuál sería la mortalidad de la zona A si con la pirámide que tiene A tuviera las tasas de mortalidad que tiene T? Pues esto que calculo de las esperadas. Multiplico la población de A por esto y bueno, dividido por 1000 porque las tasas están expresadas en tantos por 1000. ¿Vale? Ahí tengo y le meto un decimal si quiero. ¿Vale? Esas son las defunciones que deberían de haberse producido, que se hubieran producido en A y en B. Si sumo las defunciones, o sea, perdón, en jóvenes y mayores, si sumo las dos defunciones, tengo 325 defunciones en esa zona. Vale, a ver si estoy haciendo algo raro. O sea, me salen de hartas, no, pero sí, la población es mucho más harta, ¿no? Sí, está bien, está bien. Y ahora lo que tengo que hacer es, aquí, no hace falta que calcule tasas, sino calculo la razón entre las observadas. ¿Cuántas defunciones observadas hay? Que son estas de aquí, observadas. Voy a poner en otro color. 390 esperadas, naranja, perdón, naranja también voy a poner en el sitio, ¿vale? 325, divido 390 en 325, 390 de funciones esperadas, observadas, por esperadas, hay más observadas que esperadas, luego la mortalidad seguramente es más alta. Hago la razón esta, ¿y qué me sale? 1,20. ¿Ves? Como hemos usado el ejemplo, más o menos los datos del ejemplo anterior, sale la misma razón. O sea, no tenemos estos datos, no tenemos los datos de la población, de las defunciones por edad, pero aún así podemos calcular una razón observada por esperadas. O sea, una razón de mortalidad estandarizada, que como veis es la misma que hemos calculado si tuviéramos, o que hubiéramos calculado si tuviéramos realmente las tasas específicas por edad de la zona A que no tenemos. Bueno, pues ves que también se puede usar. Bueno, la Q4 no lo vamos a hacer, vamos a hacer la Q5, lo voy a plantear. Voy a intentar dejaros que lo hagáis un momentito. Lo voy a exponer y os lo voy a dejar que lo resolváis un ratito y luego no va a dar tiempo a comentarlo, lo vamos a comentar mañana, pero sí vamos a trabajarlo un poco en lo que queda de práctica, porque bueno, sobre todo es bastante interesante los datos que hay aquí. Es una serie histórica, si veis aquí lo que hay es lo mismo, que es una serie histórica por grupos quinquenales, donde tenemos aquí las defunciones anuales, aquí está la serie histórica de un siglo también, y aquí tenemos las defunciones anuales, si veis, de Andalucía, también son los datos de Andalucía, y la población 1 de julio, por grupos quinquenales. O sea, es más o menos como la matriz de datos que hicimos ayer de tasas específicas por edad, pero ahora aquí son las tasas por grupos quinquenales. Hay menos datos y un poco más sencillo, no tenemos que hacer movernos por una array tan grande como lo otro. Pero bueno, si dividimos las defunciones, no son en grupos quinquenales, sino en grupos decenales, ¿ves? De 0 a 10 años, de 10 a 20 años, de 20 a 30 años, defunciones y población. Si dividimos por población desde 1911 hasta 2015 o 2016, que creo que hay, tenemos la tasa. Veis que la tasa es una fórmula que divide defunciones
de 0 a 10 años en 1911, partido por la población de 0 a 10 años en 1911. Es una tasa específica, no multiplico por 10.000 ni por 100.000, lo hago en tantos por uno, sobre todo porque hacerlo por tantos por uno es más fácil, no tenemos que estar luego dividiendo, es más fácil para operar. Bueno, entonces, aquí digamos tengo la serie de tasas específicas, pero las tasas específicas son un montón. Comparar las series es muy complicado. Dice, no, vamos a intentar hacer indicadores estandarizados, sencillos, para hacer series más comparables, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a calcular son una serie de series. La serie de tasas crudas, la serie de tasa estándar por el método directo, la serie de la razón, y lo vamos a calcular también aquí, la razón de mortalidad estandarizada por el método indirecto. Y el total de población, bueno, esto nos sale con una columna intermedia. Aquí las defunciones observadas y las defunciones esperadas. Esto también el total de defunciones observadas y defunciones esperadas por el método indirecto. Y aquí multiplicando la tasa estándar por el método indirecto, multiplicando la tasa bruta por la razón de mortalidad estandarizada, tenemos. Aquí tenemos el porcentaje de población mayor de 65 años. Vamos a intentar reproducir esta serie. De hecho, la reproducción es sencilla, porque de hecho las fórmulas ya están aquí. ¿Sabéis? Yo he puesto ya la fórmula para hacerlo fácil. De hecho, si copiáis esto hacia abajo, podéis seguir haciendo la serie. El cálculo es muy sencillo, pero vamos a entenderlo. Vamos a entender sobre todo cómo se calcula las tasas estándar, porque está calculado de una manera rápida, pero con una forma que veréis que es bastante sencilla. O sea, lo que hay aquí es por un lado la tasa, o sea, yo quiero calcular la tasa estándar de 1911. Pues necesito las tasas específicas que están aquí y necesito una población estándar. Voy a coger como población estándar la población de 1931. Podría haber cogido otra, pero bueno, luego si quieres podemos jugar y cambiar la población estándar. Voy a coger la población estándar de 1931. De hecho, hubiera sido más fácil haber cogido esto como los pesos de la población estándar. Si alguien lo quiere cambiar y poner los pesos haciendo esto, dividiendo por la población total, las fórmulas son incluso más fáciles. Pero bueno, vamos a coger, para no liarlo mucho, que esta es la población estándar de 1931. De hecho, aquí hay una fórmula, si veis el F2, una fórmula que se va justamente a 1931, ¿veis? Y yo cambio la fórmula y puedo coger cualquier otro año de población estándar. Entonces aquí tengo la población estándar. Bueno, ¿cómo calculo la tasa estándar de estos de tasas? Imaginaos las tasas como cada tasa de un grupo de edad y este vector de pesos de población. Bueno, pues en principio solo tengo que multiplicar 1 a 1 para obtener las defunciones esperadas y luego sumar todo esto y luego dividir por la suma de población. Eso es la historia. Bueno, pues eso se puede hacer creando funciones adicionales o bien usando la función suma producto, que es la función producto vectorial. Veis que lo que hay aquí es una función suma producto que coge un vector, el vector de tasas, y multiplica 1 a 1, el elemento 1 del vector por el elemento 1 del vector de población, 1 a 1, y luego de esa multiplicación la suma todo y da el total de población. Bueno, ahí tenemos el total de defunciones esperadas. El producto vectorial de esos dos vectores nos da el total de defunciones esperadas. Lo podéis hacer, si queréis, para comprobar en una columna aparte, veréis que el resultado está bien. Y luego se divide por otro vector, el vector suma del total de población. El vector suma de este mismo vector para darnos el total de población. Porque lo que hemos dicho que esos pesos son ponderaciones que tienen que sumar 1. Por eso tenemos que dividir por el vector suma que está aquí. ¿Veis? El vector suma es este de aquí, que es el mismo vector por el que multiplicamos. Está, si veis, con el dólar de fijando fila y columnas. O sea, en este caso se fijan, no se fijan en este caso, bueno, solo he fijado fila. Sale bien porque no nos movemos. Y ya tenemos ese producto. De hecho, bueno, pues eso sí. Esto lo lanza hacia abajo. Tenéis las tasas calculado, es que la fórmula va cambiando. Va cambiando, la población se mantiene, pero va cambiando el mismo vector. Bueno, eso ya tenemos la tasa estándar. Muy complicado, hay que hacer un montón de cosas. No, realmente es bastante sencillo de hacer. ¿Y cómo se hace la indirecta? Pues también es bastante sencillo. La indirecta, cogemos calculamos las defunciones observadas, también
como muy sencillo, como la suma de las defunciones que se han producido en A. Aquí tenemos las defunciones por edad, pero como quiero calcularlo también por indirecto, imaginaros que solo tuviéramos las defunciones totales, pues serían estas, que realmente es la suma del total de funciones por grupos de edad. Y aquí están las esperadas. Y ahora, ¿cuáles serían las defunciones esperadas en base a la tasa tipo de 1930? Cogí la tasa tipo de 1930, no la de 31, no sé por qué. Pero bueno, aquí tenemos... Ah, no, 1931, lo que está mal es la etiqueta, ¿ves? He cogido esta tasa tipo, ¿ves? Aquí está la tasa tipo de 1931, de hecho, si lo hacemos para acá, veréis que la tasa tipo es de aquí. He cogido la tasa tipo de ese año, el mismo año que el del otro. Entonces, si multiplico este vector por este vector, aquí está el vector de población por el vector de tasas, ves que se han invertido. Arriba, aquí están tasas tipo, mientras que el método indirecto, mientras que aquí está población tipo, método directo, pero y aquí tenemos tasa y aquí tenemos población. El cálculo de esperada es el mismo, pero invertido. En una usamos un vector de población y en otro un vector de tasa. Y el cálculo es el mismo. Las defunciones son las defunciones esperadas. Es un cálculo vectorial que veis que multiplica estos dos vectores. Y bueno, pues estos son defunciones esperadas. Lo puedo lanzar hacia abajo y tengo defunciones esperadas si tuvieran la tasa tipo de 1931. Y aquí tengo las observadas. Pues si divido unas por las otras, tengo la razón de mortalidad indirecta. Era eso. Observada partido por esperada era la indirecta. Si quisiera una tasa bruta para comparar, tendría que multiplicar esta RME por la tasa bruta del año por la tasa bruta del año 1930. Bueno, realmente es 31, me he dado cuenta. Que la tasa bruta está aquí calculada, ¿veis? Lo he calculado aquí. Esta tasa bruta por la RME, o sea, por la razón de mortalidad estandarizada, nos da una tasa estandarizada por el método indirecto, que es esta de aquí. También está la fórmula, ¿veis? La fórmula es la RME, esperadas partido por esperadas, por su tasa bruta que está en el otro lado. Y aquí tendríamos los otros dados, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Quiero que reconstituáis la serie. Bueno, nos quedan solo 5 minutos, no nos va a dar tiempo a hacer el trabajo de grupo, lo haremos mañana a primera hora, pero bueno, si lo estáis haciendo ahora, intentad vosotros terminar esta serie. O sea, porque lo que hay que hacer es, la fórmula la tenéis en la primera línea, la podéis copiar, pero mi idea es que, bueno, que la miréis y veis cómo están hechos los cálculos y que entendáis cómo se han hecho los cálculos. Pues tenéis que hacer los cálculos y luego de hacer los cálculos, hacer un gráfico con las 3 series. O sea, con todas estas series. Tenéis que hacer un gráfico con estas 4 series. El gráfico con el año, la tasa cruda, la tasa estándar por el método directo, la tasa estándar por el método indirecto y luego esto de aquí, que no lo he dicho, que es el porcentaje de población mayor de 97 años. Bueno, también es fácil de calcular. El porcentaje de población, solo tenemos que irnos al vector de población y coger la población esta de aquí, mayor de 60 años, y dividirla por la suma de la población total. Y con eso nos da un indicador de envejecimiento. Podemos buscarlo otro. Hay más, ¿no? Pero bueno, pues 60 años, un indicador de envejecimiento. Y vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del siglo, desde el principio del siglo hasta el final, las tasas crudas, las tasas estandarizadas por el método directo, tomando como referencia 1931, las tasas estandarizadas por el método indirecto, tomando como referencia 1931, y un indicador un indicador de envejecimiento como el porcentaje de población mayor de 65 años. Un consejo. Las tasas crudas brutas están en la misma escala, es decir, están en una escala de tantos por uno. Se pueden representar en la misma escala. Sin embargo, la población mayor de 65 es mucho más alta, el 97%. No se puede representar en la misma escala. Aquí el truco es representar las 4 juntas y poner estas 3 primeras en el eje Y derecho y esta última en el eje Y izquierdo. Se pueden poner en un mismo gráfico dos ejes Y con diferentes escalas. Si queréis hacerlo bien, tenéis que poner o 2 gráficos o mejor un solo gráfico con 2 escalas. Bueno, pues eso, a ver si, o sea, lo podéis hacer de tarea, tenerlo listo, porque mañana a primera hora
lo vamos a resolver, que permitía hacer la doble estandarización, y era la práctica 5 de la hoja Ether de la práctica de ayer, que era la práctica 3, ¿vale? O sea que esa la descargasteis ayer, si no la tenéis que descargar hoy. Y bueno, lo que vamos a hacer es resolverla, y recordáis que lo que habíamos dicho, vamos a ponerlo un poco más grande para que se vea, no sé, pero más grande, para que sea un poquito más grande, vale, esto es lo que había que hacer. ¿Ves? Lo que había que hacer es una serie de series históricas, básicamente la serie de tasas crudas, la serie de tasa estándar, por el método directo, la serie de razones de mortalidad estandarizada, y a partir de ellas derivaba una tasa bruta, sería una especie de tasa bruta por el método indirecto, que sería esto de aquí, el porcentaje de población mayor de 60 años, ¿vale? Y para hacer estos cálculos, aquí de todas maneras recordáis que explicamos las fórmulas. Por ejemplo, la tasa cruda era dividir las defunciones observadas por la población. Claro, para las defunciones observadas primero habría que traerlas de la matriz de defunciones por edad, que está a la derecha. Igual que las defunciones esperadas, se calcula como el producto vectorial del vector de tasas, estándar, que son estas de aquí exactamente, por el vector de población el vector de tasas por el vector de población estándar. Entonces, esto era lo que estaba aquí, o sea, si recordáis lo que habíamos hecho, ves, aquí está la población estándar y aquí están las tasas. Primero habíamos calculado las tasas, bueno, las tasas os lo había dado, vaya, me he salido un poco de... Esta es la práctica, ¿vale? Bueno, pues esto, las fórmulas están aquí, ayer las explicamos, o sea, se supone que si vosotros lo habéis repasado un poco, pues podréis ver que la tasa estándar por el método directo es multiplicar, esto de funciones, estas son las de funciones esperadas con la tasa tipo, no, las defunciones observadas, las defunciones esperadas con la tasa tipo de 1930, pero vamos a ver primero la tasa estándar, que estaba yo muy deprisa. Aquí, vamos a ir por aquí. La tasa estándar por el método directo es esta de aquí, es multiplicar estas tasas, que está en la matriz de tasas, que hemos calculado previamente, por la población estándar. Y eso lo habíamos dicho, que si le damos un F2, veis, aquí veis los vectores, el vector de población estándar, es decir, esta es la pirámide de población estándar, porcentaje de población en cada sitio, por el vector de tasas. Cuando vamos copiando hacia abajo, o sea que esto solamente tenemos que copiarlo hacia abajo, y se van creando las tasas, y ver al ir para abajo, el vector de tasas va cambiando, pero el vector de población queda fijo, porque lo hemos puesto con los signos dólar de aquí. Al poner fijado la fila 3, pues el vector queda fijo en la fila 3 y luego se va copiando hacia abajo el diferente vector de tasa. Con lo cual, bueno, solo tenemos que copiar eso hacia abajo y está hecho. La otra cosa que hay que calcular es pues eso es el método directo. El método indirecto era coger las estructuras de población, ¿veis? Era aquí, teníamos una tasa estándar y aquí teníamos las poblaciones. Entonces multiplicamos las poblaciones por una tasa estándar, en este caso la de 1931, y nos daban las defunciones esperadas si la población actual, o la población que estamos estudiando, tuviera las tasas de 1931. Y eso serían las defunciones esperadas. Es lo mismo. Si como están o sea, si vemos hacia abajo, y como vamos hacia abajo, vemos que a la fórmula de aquí, nos vamos hacia la derecha, veis que ha cambiado el vector de tasas tipo, es el mismo, el amarillo, pero el vector de población 1 de julio va descendiendo con la fórmula, con lo cual va cambiando la fórmula en cada paso, ¿vale? Y una vez que tenemos las defunciones esperadas, calculamos las defunciones observadas, que es la suma de las defunciones totales. Ves que aquí está la fórmula, es la suma de los elementos del vector de defunciones, que es esto de aquí. Y se calcula también con una fórmula, es decir, que también está ahí, al copiarla para abajo, se copiarán las defunciones
observadas total. Al dividir defunciones observadas por defunciones esperadas, tenemos la razón de mortalidad estandarizada, o método indirecto, que es esta de aquí. 1,35. Significa que en la mortalidad en este año era superior a la de 1931, lo cual es curioso, pero eso es lo que sale. Y si cogemos esta razón y la multiplicamos por la tasa de 1931, que es la tasa bruta de 1931, que es esta, o sea, esto, si veis aquí, es la tasa bruta de 1931, exactamente, que eso nos sirve para recuperar una medida en escala de tasas, porque la RMM no está en escala de tasas, sino en escala de razones. Entonces, si multiplico esto de aquí, que es la razón de mortalidad estandarizada, por tasa bruta, que la teníamos en el otro lado, por la tasa bruta que está en AR3, tengo una tasa estandarizada por el método indirecto. Y así puedo comparar en la misma escala la tasa estándar directa y la tasa estándar directa. Si lo copio, pues lo mismo. O sea, si me irá copiando, ¿veis? Aquí va a salir 0 porque esto no lo he hecho. Tenía que copiarlo todo. O sea, si lo mejor es que una vez que esté todo, pues copiamos toda la fila. Es decir, toda la fila, desde la tasa cruda hasta la población, y la disparamos para abajo y ya se va copiando todo correctamente. Bueno, y esto de aquí, el porcentaje de población mayor de años. Bueno, pues veis que solo tenéis que copiar y tenéis toda la serie. Luego tenéis que representarla. Tenéis que hacer este gráfico. Ya os dije que el gráfico que tenemos que hacer es de esta matriz. O sea, esta es la matriz que tendríamos que representar. Voy a marcar aquí con un color. Por ejemplo. O sea, esta sería de esta área hasta abajo, sería lo que habría que hacer el gráfico. Se coge el área y luego se dice el tipo de gráfico. De todas maneras, si os fijáis, yo abajo ya he hecho un gráfico. Yo abajo ya, digamos, he hecho un gráfico y lo tendríais, o sea, lo tendríais si reducir el tamaño, el gráfico, digamos. Aquí es donde se me quedó bloqueado el otro día. Me da miedo que se me vaya a bloquear. Pero bueno, esto lo he movido, pero creo que vosotros lo tenéis abajo, pero si no, el gráfico va apareciendo por aquí, aquí, o bien después de los datos aquí. Buscadlo por ahí, que hay un gráfico hecho también, y lo podéis hacer, ¿no? Bueno, pues el tema es eso, no vamos esto sería bonito que lo discutiéramos entre todos, pero vamos a hacerlo. O sea, si podéis vosotros también hacerlo, o sea, solo vamos, quiero que se os quede que los cálculos no son difíciles, son como lo he explicado. Y si, por ejemplo, movemos el gráfico aquí para que se vea cómo van haciéndose, veis que conforme se van copiando los gráficos, las series van saliendo. Fijaros lo que decía, que aquí hay realmente dos escalas, aunque no sé cómo se me ha puesto la escala, se me ha puesto superpuesta. O sea, porque, bueno, el gráfico se puede mejorar. No sé por qué me ha salido el eje de la X. O sea, ya veréis lo que os comentaba, ¿no? Voy copiar todo el gráfico, ¿vale? O sea, voy a hacer todo el gráfico y ya sale el gráfico completo. Lo voy a hacer de nuevo, a ver si logro arreglarlo de las dos escalas, que no sé por qué se me han superpuesto. O sea, lo único que habría que hacer sería coger esto, coger este bloque, y una vez que se coge este bloque, ir a insertar gráfico, y coger lo de dispersión. Pues en este caso no coger lo de línea. Esto también con Excel puede que no funcione exactamente igual que con OpenOffice. Pero bueno, los gráficos que en teoría funcionan bien si cogen las etiquetas. Yo sé que con Excel lo intentamos hacer el otro día y había algunos problemas con los gráficos de dispersión para coger las etiquetas. Pero en general, en teoría, funcionan mejor los de dispersión que los de... porque las escalas X del tiempo son numéricas.
Bueno, ya lo he hecho, lo que pasa es que no sé dónde lo ha puesto. Sí, aquí me lo ha puesto, ¿ves? Bueno, aquí el problema es esto. Al poner los 4 gráficos juntos, esto es lo que os va a salir, una de las escalas, que es el porcentaje, la verde, el porcentaje de población mayor de 60 años, es muy distinta a las otras series. Entonces hay que cambiar el eje. O sea, normalmente los programas gráficos te permiten trabajar con 2 ejes, como se marca la serie, y en algún sitio en vuestro programa gráfico te pondrá, a ver cómo podemos cambiarle el eje. El otro día lo hicimos. Área, transparencia, borde. No, esto no es. Eje secundario, ¿ves? Aquí puedes elegir eje principal o eje secundario. Y en teoría debería de aparecer el eje a la derecha, pero a veces sale superpuesto. Vale, aquí ha aparecido bien a la derecha, ¿ves? Sí, sí, esto es lo que espero que salga, ¿no? Correctamente. Entonces, bueno, aquí tenéis el gráfico y bueno, lo vamos a comentar así indirectamente, pero vosotros lo podéis hacer, solamente tenéis que copiar la serie. Fijaros sobre todo en intentar reproducir las fórmulas, a ver si la entendéis. Y veis que hay 3 series de tasas. 3 series de tasas. La serie azul, vamos a intentar subirlo un poco más. He subido demasiado. Claro, porque no está al principio. Ahora sí. Vale, y este de aquí lo borro. Lo pongo un poco más grande que se vea mejor. Vale, entonces aquí hay 3 series de tasas. La azul, a ver si lo puedo coger. La azul es la tasa cruda, que es muertos totales partido por población total. Y entonces veis que, bueno, la tasa cruda hasta los años 60 es realmente muy parecido a las otras 2 tasas estándar. O sea, la tasa estándar y la tasa por el método directo y la razón de muerte estandarizada por la tasa bruta de la tasa tipo, que es la tasa estándar por el método indirecto, hasta los años 60 las series son prácticamente superpuestas. O sea, no hay grandes diferencias. Entonces, lo que te dice es que la variable de confusión que estamos pensando que puede existir, pues no tiene un efecto importante. Es decir, que las tasas crudas no están muy confundidas, están recogiendo bien el auténtico valor de diferencias de riesgo en los diferentes años. Eso quiere decir, lo que nos está diciendo es que durante casi la mitad del siglo la pirámide de población no cambia mucho. Eso lo podemos ver en este otro indicador. Este indicador de aquí es no es la pirámide completa, la línea verde, que a ver si soy capaz de captarla. ¿Ves? La línea verde es un indicador del envejecimiento de la población, porque recoge el porcentaje de población mayor de 60 años. Y vemos que hasta los años 50, más o menos, el porcentaje de población mayor de 60 años es muy estable, es decir, no cambia de un año para otro. O sea, es una medida del envejecimiento que sabemos que uno de los factores que posiblemente confundan las tasas brutas, es decir, cuando la población envejece, las tasas brutas tienden a subir, mientras que la mortalidad, por ejemplo, la esperanza de vida puede seguir mejorando. Y nos puede engañar si el seguimiento de las tasas brutas. Entonces, hasta los años 50 no hay un crecimiento importante del envejecimiento de la población. Luego, el efecto del posible efecto confusor de la edad, de los cambios en la pirámide, no se da. De hecho, se empieza a notar a finales de los años 50. Veis que, digamos, a principios de los 50 la proporción de mayores de 60 empieza a crecer. Digamos, aquí es cuando empieza a cambiar la pirámide. Empezamos a tener una pirámide ligeramente envejecida y ya a final de siglo está mucho más envejecida. Y ese efecto de envejecimiento de la población va a tirar las tasas brutas
hacia arriba, o sea, va a aumentar las tasas brutas por encima de lo que sería, digamos, una acción de riesgo de mortalidad. Y de hecho eso es lo que vemos. Las tasas están, tanto las crudas como las estandarizadas, están descendiendo hasta los años 60, pero a partir del año 60 las tasas crudas se estabilizan y dejan de descender. Y eso además es raro, porque precisamente la situación en España en la primera mitad del siglo pues no era bastante regular. En los años 60 empiezan a mejorar las condiciones económicas, empieza a ver, o sea, de hecho, durante la posguerra se pasó bastante mal y aún así pues las tasas descendieron bastante. Y aquí cuando está mejorando la situación económica, de hecho empiezan por primera vez a ver un seguro médico, digamos, donde empezamos un poco a salir del hoyo, pues las tasas se estabilizan y luego cuando entramos en el mercado común y ya somos casi tan ricos como la media de Europa, no es que seamos los más ricos, pero empezamos tampoco mejoran las tasas cuando están mejorando las condiciones de vida, los sistemas sanitarios y las tasas brutas no se coscan. O sea, siguen la misma historia. ¿Por qué? Pues porque hay un factor que es el envejecimiento que está de alguna manera haciendo que el número de muertos por 1.000 personas se mantenga constante, porque aunque mejoremos las condiciones de salud de la población, ese efecto de envejecimiento tira de las tasas brutas hacia arriba. Ahora, si tomamos indicadores estandarizados para quitar ese efecto, el efecto de la estructura de población, la cosa cambia. Si vemos sobre todo la tasa estandarizada directa, que es la que el efecto, digamos, en principio ya os dije que si podemos coger la tasa estandarizada directa es la adecuada. Entonces, si cogemos esta serie, que es la tasa estandarizada directa, pues vemos que el cuadro queda bastante distinto. Más o menos hasta mitad del siglo, eso es la misma evolución que las tasas crudas, la misma evolución que, bueno, toda la mitad del siglo está dominada por grandes tragedias, ¿no? Por crisis de mortalidad bastante espectaculares, ¿no? La gripe del 18, o sea, que fue la última gran pandemia mundial, que en España también fue bastante importante, pero fue prácticamente también en el resto del mundo. La guerra civil, que comenzó en el 36, el pico del 36 o del 37, posiblemente el pico del 37. Luego la mortalidad en Andalucía mucho más alta que la propia guerra, que fue la hambruna del 41, que fue la primera crisis de subsistencia en el siglo XX, que eso es rarísimo. Estas cosas crisis eran muy frecuentes en el siglo XVI, XVII, pero en el siglo XX que se produzca una crisis de hambre, pues en Andalucía se produjo en el año 41. Otra, menos intensa, pero también otra crisis de hambre. Los dos coincidieron con años de sequía y de mala cosecha y no había pan para alimentar a la gente. Y se produjo en el 46. Y no había pan y los sistemas económicos políticos de aquellos tiempos eran incapaces de conseguir pan en el extranjero. O sea, no teníamos relaciones con el resto del mundo y Franco además había decidido que era una economía autárquica, que bueno, que tenía que producirse todo en España y que no se compraba nada del extranjero. Entonces, bueno, ahí se produjo el desastre de falta de alimentos, ¿no? Y algunas crisis más también son generalmente asociadas con una gripe, pero hay más cosas. Y luego a partir de aquí ya la evolución es más estable, pero sigue descendiendo. Es decir, cuando de alguna manera desaparecen, digamos, las grandes inestabilidades de principio de siglo, aparece un modelo de reducción de la mortalidad bastante estable, ¿no? En una línea más o menos estable y continúa hasta nuestros días, ¿no? Y eso se ve sobre todo en la tasa estandarizada, también se ve en la indirecta, se ve un poco peor, o sea, porque, bueno, digamos, lo que varía es el metro de medir. En una cosa estamos midiendo con una estructura de población tipo, que es la directa, y aquí estamos midiendo con unas tasas tipo. O sea, digamos, medimos con restas distintas, con aparatos de medida distintos. Pero sí, también en la indirecta ves que también desciende, ¿no? También desciende, pero se ve mejor el descenso en la directa. Bueno, pues eso es básicamente este ejercicio, ¿no? Reconstituir la serie de evolución de las tasas de mortalidad en Andalucía y comprobar que, bueno, que las tasas crudas, que a veces son muy sencillas de calcular,
tienen inconvenientes. Y hay que tener cuidado con esos indicadores que suelen estar confundidos y nos pueden, a lo mejor, pues eso, llegaríamos a la conclusión desde que en los años 60 en España la salud de la población no está mejorando, y no es verdad. O sea, la salud está mejorando y posiblemente está mejorando más rápido incluso en esa época que en la anterior. Pero bueno, hay más razones de esto. Bueno, con eso terminamos la clase de ayer, y lo que hacemos